Bueno, vamos a comenzar en horario porque tenemos apenas una horita para intercambiar y hacer las presentaciones. Bueno, es una mesa que compartimos con Sergio Britos de CEPEA, también UCA. Me equivoqué, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Pablo Nogués de la red de alimentos, del Banco de Alimentos. Y Juan Bonfiglio, del Observatorio de la Deuda Social Argentina, junto conmigo, y Anina Tuñón, de la Universidad Católica Argentina. Bueno, vamos a comenzar, vamos a tratar de llevar un hilo. La idea es comenzar con una idea más bien macro de qué implica la inseguridad alimentaria en la Argentina, cuáles son las estimaciones que tenemos y sobre todo cuáles son las desigualdades geográficas y territoriales que tenemos en el país. Juan va a comenzar por ahí. Vamos a seguir con Sergio Britos, que nos va a contar, bueno, cuáles son las cuestiones más urgentes en términos de nutrición infantil, cuáles son, digamos, las cuestiones claves que todos sabemos que existe amplio consenso, sin embargo, tenemos muchos desafíos en ese punto. Voy a seguir yo con cuáles son las principales políticas públicas orientadas a la infancia con el objetivo de erradicar la inseguridad alimentaria y si bien son muchas, también tenemos muchas preguntas sobre por qué no funciona. Y terminamos con Pablo, que nos va a contar la experiencia de la red de bancos de alimentos, que cumple un rol muy importante en nuestro país y que tiene muchos logros y también tiene muchos retos. Bueno, vamos con Juan primero. Buenas tardes. Bueno, como comentaba Yanina recién, yo voy a iniciar con una descripción de las tendencias de la inseguridad alimentaria y de su evolución a lo largo de las últimas 2 décadas. Y algunos aspectos que caracterizan este fenómeno, que tienen que ver fundamentalmente con las brechas de desigualdad en términos socioeconómicos y socioterritoriales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inseguridad alimentaria? Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, estamos haciendo referencia a una situación de privación en términos principalmente lo que tiene que ver con el acceso a los alimentos. El acceso a los alimentos que está, por supuesto, mediado por una serie de aspectos que tienen que ver con los ingresos, pero no solamente con los ingresos económicos, sino también con cuestiones que tienen que ver con la regulación de los mercados, con la ayuda social, con las propias estrategias de los hogares que permiten la subsistencia diaria en términos del acceso a los alimentos. Nosotros definimos 2 categorías de inseguridad alimentaria, ¿no? Una situación más general que tiene que ver con esta situación de privación que hace referencia principalmente a las situaciones cualitativas, ¿no? que en los hogares registran en términos de carencias, como la necesidad de reducir las dietas, como la imposibilidad de cumplir con todas las comidas que culturalmente se definen como necesarias, y también pasar por situaciones de hambre, sentir hambre. Hay determinado tipo de situaciones que son más críticas, ¿no? Entonces hablamos de inseguridad alimentaria severa cuando la privación se vuelve más intensa y más repetida en el tiempo. Si evaluamos la tendencia en las últimas 2 décadas, a nivel de lo que pasa en los hogares y las personas, la población en general, lo que vemos es, en principio, para los primeros años, una caída del déficit que tiene que ver fundamentalmente con el periodo de recuperación tras la crisis de 2001. Posteriormente lo que vemos es una situación de estabilidad o relativa estabilidad, con niveles de todas maneras importantes, ¿no? en lo que es la inseguridad alimentaria total y la inseguridad alimentaria severa también, ¿no? Con niveles cercanos al 5%, de los hogares y un poquito más de la población. Esto
esta estabilidad se mantiene hasta el año 2017 y en 2018 lo que vemos es un incremento muy fuerte, ¿no? Digamos, una tendencia que se sostiene de manera importante hasta el año 2020, principalmente como consecuencia de la pandemia, pero la situación post-pandemia, si bien registra una mejora, después lo que muestra la tendencia es que volvemos a niveles similares. Esto lo que nos muestra concretamente es que para el año 2023 un 20% de los hogares, o sea, 2 de cada 10, se encontraban en situación de privación alimentaria. Y cerca del 10% de los hogares y de la población se encontraban en situación de privación severa. Ahora, si evaluamos qué es lo que pasa al interior, ¿no?, de esta tendencia, digamos, o vemos aspectos específicos, y uno de los aspectos centrales tiene que ver con los aspectos de vulnerabilidad. ¿Qué pasa con los hogares con niños, concretamente? Y lo que vemos claramente es que los hogares con niños muestran niveles de vulnerabilidad mucho más importantes a las situaciones de inseguridad alimentaria, tanto severa como moderada. Tal es así que los niveles de inseguridad alimentaria duplican los niveles de inseguridad alimentaria de los hogares con niños duplican a los hogares sin niños. Y para la población, ¿no?, que definimos como niños y adolescentes de 0 a 17 años, vemos que 1 de cada 3, ¿no?, está en 2023, o estaba a 2023, en situación de inseguridad alimentaria. 14% de estos en situación de privación severa. Esto quiere decir situaciones de sensación de hambre, de privación de alimentos, de reducción de dieta de manera continua, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó con las brechas en términos de la desigualdad socioeconómica? Y lo que vemos es, ¿no?, digamos, si vemos la tendencia, que es la tendencia general para niños y adolescentes, que es la línea del medio, ¿no?, la azul oscura, vemos que es, en términos de lo que es inseguridad alimentaria, similar a la tendencia general, es muy parecida a la tendencia general que veíamos hace un rato, pero acá lo que tenemos también es la posibilidad de ver o evaluar en qué medida los hogares, los niños que pertenecen a hogares de distintos niveles socioeconómicos transitaron esta situación. La línea que está por debajo es la de los niños que pertenecen a hogares de estratos medios altos, es decir, el 25% superior de la estructura. Lo que vemos en este caso es un nivel de estabilidad muy, muy importante, si bien con algunos incrementos en algunos años en la inseguridad alimentaria, la brecha, ¿no?, digamos, respecto a los niños de hogares de nivel socioeconómico muy bajo es muy importante y se incrementa de manera notoria a partir del año 2016-2017. Si vemos rápidamente qué pasa con la inseguridad alimentaria severa, vemos una tendencia similar, ¿no?, incluso un incremento más fuerte de la brecha, y esto, digamos, es esperable porque los niveles de inseguridad alimentaria severa, de privación severa, para los hogares de nivel socioeconómico medio alto, tiende a ser muy baja, aunque tenemos niveles importantes en los primeros años. Está bien. Ahora lo que vamos a ver es otro aspecto que tiene que ver con la distribución territorial del déficit o del riesgo a padecer inseguridad alimentaria severa, para niños concretamente. Y acá tenemos dos mapas del país que muestran algo muy similar, ¿no? Acá en el mapa de la derecha lo que tenemos es el nivel de estratificación socioeconómica, ¿no? Cómo se ven, o sea, cómo se pueden pintar los distintos espacios del país según el nivel socioeconómico preponderante en ese espacio. Y del otro lado lo que tenemos es el riesgo de inseguridad alimentaria, donde los colores rojos, ¿no?, los colores rojos, naranjas, amarillos nos muestran mayores niveles de riesgo. Se ve claramente, ¿no?, una correspondencia entre los dos mapas
y una correspondencia que apunta, ¿no? Digamos, a mostrar, por lo menos así, a grandes rasgos, un área central del país con menores niveles de insatisfacción o de privación en términos alimentarios, y una concentración más importante en otras áreas del país, concretamente el NOA, el NEA y otras regiones del país. Ahora, esto lo que no nos muestra es lo que pasa en los grandes centros urbanos, ¿no? Digamos, esto es, digamos, una mirada muy general. Vamos a ver ahora específicamente, ¿no? Digamos, que si bien a nivel general podemos tener una concentración de la privación en zonas lejanas al centro del país, lo que vemos, ¿no? Si nosotros nos paramos en dos de los principales aglomerados urbanos del país, el área metropolitana bonaerense y Gran Rosario, lo que nosotros podemos ver, ¿no? Digamos, es una situación muy marcada por la privación, ¿no? Y donde, si nosotros hiciéramos un ranking de los departamentos con mayor privación en términos numéricos, ¿no? ¿Cuáles son los 10 departamentos que explican en mayor medida la privación, ¿no? el mayor riesgo en términos de seguridad alimentaria? Empezamos por La Matanza, Rosario, Florencio Varela, Moreno, Merlo, Córdoba Capital, Almirante Brown, Loma de Zamora, Pilar y La Plata, ¿no? Digamos, en estos 10 departamentos se concentra aproximadamente el 25% de los hogares con mayor riesgo de inseguridad alimentaria. Y ahora, si por otra parte lo que queremos ver es cuáles son los espacios que a su interior tienen mayor nivel, ¿no? de privación, vemos que son las áreas principalmente del NOA y el NEA las que muestran los mayores niveles de concentración, ¿no? Digamos, donde los que predominan son distintos departamentos, Ramón Lista, Figueroa, San Martín, pertenecientes principalmente a provincias de Formosa, Santiago del Estero, Salta y otras provincias del NEA. Así que bueno, con esto finalizamos una descripción general y una caracterización de la situación de inseguridad alimentaria, que bueno, lo que buscó principalmente es mostrar la evolución en estos últimos años y las fuertes brechas de desigualdad entre los distintos espacios y estratos socioeconómicos. Gracias, Juan. Bueno, vamos a Sergio Britos. Gracias, Yanina. Bueno, a ver, yo me voy a referir a la situación nutricional o a los principales problemas que venimos identificando como principales retos en nuestro país. Y en honor al tiempo que disponemos, que no es mucho, me voy a referir particularmente a dos momentos de la vida en los que nos parecen que pasan algunas cosas interesantes en términos de nutrición y por lo tanto desafíos de cara a las políticas públicas. Por un lado, los primeros años de vida. Cuando hablamos de los primeros años de vida hablamos de los primeros 2, quizá 3 años de vida. En los últimos años se ha popularizado bastante el concepto de los 1000 días esenciales o 1000 días críticos. Yo siempre digo que son 1000 días en los cuales ocurren cosas trascendentes en la historia de vida de los niños y de las personas. Y de hecho ocurren cosas que nunca más vuelven a ocurrir a lo largo de la vida. Nunca más se vuelve a crecer como se crece en esos momentos. Nunca más se desarrolla la inteligencia futura, como sucede en los primeros 2 años de vida. Tampoco se vuelve a conformar la base de los hábitos alimentarios perdurables, como ocurre en los primeros 2 años de vida. Y finalmente, nunca más se desarrolla, como en ese momento, el sistema inmunológico y de protección frente a las enfermedades. Cada una de estas cuestiones, y todas en su conjunto, creo que hacen que esos primeros 2 o 3 años de vida verdaderamente sean trascendentes en el estricto sentido de la palabra, porque trascienden lo que hagamos de bien o lo que hagamos de mal al resto del ciclo de vida de las personas. Corresponde a estos años esa caracterización de ser una ventana de oportunidad
inteligente y muy estratégica en términos de intervenciones, no solo para la salud presente de los niños, sino para la salud también futura. Generalmente se habla, en términos nutricionales, de la doble o triple carga de malnutrición, refiriéndonos a las diferentes formas que adquiere la malnutrición, en particular en la infancia. Por un lado, la desnutrición, muy asociada a las privaciones que recién mencionaba Juan y al hambre en nuestros hogares. La desnutrición o malnutrición por déficit, la malnutrición por exceso, el sobrepeso o obesidad, que hoy en día no solo en Argentina, sino a nivel mundial y regional, constituye el principal reto en términos de problemáticas nutricionales. Y en tercer lugar, la malnutrición por deficiencias nutricionales o deficiencias de micronutrientes. Generalmente, cuando hablamos de la doble o triple carga de malnutrición, nos referimos a estas formas de malnutrición. ¿Cuál es el panorama en Argentina en base a los datos, por ejemplo, de la última encuesta nacional de nutrición que se realizó en el año 2018-19? Afortunadamente, cuando uno mira el costado más lacerante, la desnutrición por bajo peso o por una relación inadecuada entre el peso y la talla de los niños, las cifras son muy pequeñas y esto tiene que ver con una disminución que ya viene ocurriendo en la desnutrición desde hace por lo menos unos 25 30 años, de forma tal que hoy en día, de acuerdo con datos de esta encuesta, el 1.6, 1.7 de los niños y niñas menores de 5 años de edad o de 6 años de edad tienen desnutrición de tipo aguda en nuestro país. La desnutrición crónica se manifiesta como la forma de un crecimiento lento que determina una menor talla, una menor estatura. Los chicos terminan creciendo menos de lo que podrían crecer y ahí tenemos aproximadamente un 8% de los niños menores de 5 años en nuestro país. Pero la situación es muy diferente cuando hablamos del exceso de peso, el sobrepeso y obesidad, que hace 40, 50 años atrás, o cuando yo estudié en la facultad, todas estas problemáticas, cuando uno pensaba en obesidad o en sobrepeso, pensaba en la opulencia, y hoy en día son enfermedades que empiezan a instalarse crecientemente en la pobreza y en la indigencia. En niños menores de 5 años, el 14%, 13.6, prácticamente 14%, ya a esas edades tempranas presenta sobrepeso y obesidad. Y esos valores saltan al 41% en los niños en edad escolar. 4 de cada 10 chicos escolares en Argentina tienen exceso de peso, para después continuar ya en la edad adulta hasta un 68%. Claramente, cuando uno pondera estos valores en función de la composición etaria de la población argentina, llegamos a la conclusión de que más de la mitad de la población argentina estamos con problemas de exceso de peso. Y lo más preocupante es que esto empieza a ocurrir ya desde hace algunas décadas atrás, cada vez más temprano en la vida. Es decir, padecer sobrepeso, exceso de peso en la infancia es la puerta de entrada, es la llave que luego conduce a un ramillete de enfermedades que en nuestra jerga llamamos crónicas no transmisibles y que tienen que ver con diabetes, con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares y, en definitiva, con morirse a una edad más temprana que la que correspondería, con perder días de clase en la escuela, con perder productividad en la vida adulta, es decir, compromisos no solamente en la infancia, sino también en la adultez, que terminan siendo muy gravosos, en definitiva, para el colectivo de la población. En esos primeros años de la vida hay un periodo muy particular y muy crítico, que son los 6 meses de edad, y que requieren de un equilibrio absolutamente finito en términos de las intervenciones nutricionales en ese particular momento de la vida. Los 6 meses de edad son el momento en donde la lactancia materna, que por supuesto es el mejor alimento y la mejor protección de los niños en esos primeros meses y durante los primeros 2 años, empieza a decrecer. En Argentina, de acuerdo con datos tanto de la encuesta de nutrición como de la encuesta nacional de lactancia materna que hace el Ministerio de Salud, la ENALAC, empezamos bien la historia. 96% de los niños toman la teta cuando nacen y eso está bueno y es una buena noticia, pero 45% de los chicos ya al 6º mes de vida ha dejado de tener lactancia materna exclusiva. Durante los primeros 6 meses de vida,
Lo que debe ocurrir es que los chicos no tomen, no hagan otra cosa más que tomar la teta. Y esto nos muestra que ya al 6º mes de vida la mitad de los chicos ha dejado de tener lactancia materna exclusiva. Cuando eso ocurre, los chicos empiezan a combinar otras formas de leches o de componentes lácteos. Muchos consumen leche de vaca, que es un alimento que internacionalmente la bibliografía señala como no conveniente hasta el año de edad. Y algunos otros, por supuesto, toman fórmulas infantiles. Pero también al 6º mes de vida empieza una etapa que nosotros en nutrición identificamos como alimentación complementaria. Los chicos empiezan a consumir alimentos complementarios a la lactancia materna y es importantísimo en ese momento de la vida. Piensen que un chiquito de 1 año aproximadamente tiene un requerimiento de hierro, por citar a un nutriente relevante en la nutrición infantil, de 1 miligramo. O sea, deben ingerir 1 miligramo de hierro a través de los alimentos. Y cualquiera de nosotros, de los que estamos en la sala, las mujeres más que los hombres, necesitamos también 1 miligramo de hierro. La diferencia es que los chiquitos de 1 año comen 3 veces menos que lo que comemos nosotros, con lo cual la dieta de los niños menores de 1 año es una dieta que debe concentrar por unidad de caloría, por unidad de comida consumida, una cantidad de nutrientes mucho más importantes. Esto se llama densidad nutricional de la dieta, densidad de nutrientes de la dieta, y es imprescindible que los alimentos complementarios en ese momento de la vida, entre los 6 y los 18 meses de edad en particular, sean no solamente diversos, sino además de muy buena densidad nutricional, de muy buena calidad nutricional. ¿Cómo estamos en ese tema? Nosotros venimos analizando datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y más del 50%, casi el 60% de los alimentos complementarios que consumen nuestros chicos en este momento de la vida son como máximo de calidad nutricional media. Nosotros generalmente clasificamos a los alimentos en calidades bajas, medias o buenas, dependiendo de la densidad nutricional. El 60, casi 60% de los alimentos que consumen nuestros chicos pequeños son de calidad mayormente media y muchos de ellos baja. Y es mínima la cantidad de alimentos de buena calidad nutricional, que debería ser aproximadamente el 80% de la dieta en esta edad. Entonces, cuando la lactancia empieza a bajar, cuando hay una mala combinación de componente lácteo, leches que no son convenientes que sean de vaca hasta el año, y cuando eso se complementa con alimentos que no tienen la diversidad y la mejor calidad nutricional que se espera de ellos, empiezan a colarse algunos problemas típicos de nuestra infancia. Por un lado, una disminución del crecimiento, y eso puede derivar en una desnutrición crónica. Por otro lado, varias deficiencias nutricionales, y por otro lado, ese es el comienzo muchas veces de una historia que luego se continúa bajo la forma de sobrepeso y obesidad. Cuando analizamos las deficiencias nutricionales que tiene la dieta de estos chicos, encontramos que más de la mitad de los niños entre 6 meses y 1 año de edad, que es un grupo que analizamos particularmente en un trabajo que hicimos a fines del año pasado, más de la mitad de los niños tienen deficiencias nutricionales de hierro, de zinc, de ácidos grasos poliinsaturados de la familia omega 3, y de vitamina D, en particular aquellos chicos que se alimentan exclusivamente ya sin lactancia materna y toman solamente leche de vaca. Esos son los chicos que tienen más deficiencia de vitamina D. Y los alimentos complementarios, esa franja de alimentación complementaria, también es deficitaria en los mismos nutrientes, probablemente también algo de vitamina A como déficit en los alimentos complementarios. Es decir, ahí tenemos ya un problema que empieza a suceder en una etapa muy temprana de la vida. También estudiamos, voy a presentar apenas unas poquitas placas que muestran algunos resultados del análisis que estamos haciendo de la Encuesta Nacional de Nutrición. Analizamos la dieta de niños entre 2 y 12 años de edad, unos 7.100, 7.090 para ser más exacto, chiquitos, en los cuales analizamos qué consumían, lo tradujimos a nutrientes esenciales y a nutrientes críticos y lo comparamos con la recomendación o el requerimiento medio. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Clasificamos a las prevalencias de dietas inadecuadas en los niños en 4 niveles, según
las proporciones de chicos que se encuentran en situación de inadecuación de su dieta. Alta, media, discreta o baja, según haya más del 60% de los chicos con inadecuación en la ingesta de estos nutrientes, entre 40 y 60, bueno, no lo leo bien de ahí, entre 40 y 60, 20, 40 y menos de 20. ¿Y qué es lo que encontramos? En la próxima diapositiva nos encontramos con la situación en hierro, en zinc, en calcio, no veo bien acá, potasio, fibra, vitamina A, C, D. Digamos, no tiene demasiado sentido empezar a hablar puntualmente de los números, pero cuando uno ve la escala colorimétrica nos encontramos que son mayoría los nutrientes que en diferentes grupos etarios, desde los 2 años hasta los 12 años, se encuentran en una zona de inadecuación en términos de las recomendaciones o el requerimiento medio que tienen estos chicos. Y cuando analizamos en la próxima diapositiva el otro lado de la película, vale decir, los nutrientes críticos, nutrientes excedentarios, nutrientes que implican algún riesgo en términos de la nutrición, como el azúcar, grasas saturadas o sodio, también solamente los colores huelgan y dicen un montón de cosas, ¿no? Es decir, nos enfrentamos verdaderamente desde una etapa muy temprana de la vida con una situación caracterizada por una muy alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, iniciada a edades muy tempranas y acompañada de una dieta poco variada y de baja calidad nutricional que inicia un camino de deficiencias de micronutrientes. Y ya para ir finalizando y no utilizar mucho más tiempo, cuando vamos a la edad escolar nos encontramos también con un patrón alimentario que ya probablemente en esa edad empieza a estar consolidado. Lo que no hemos podido arreglar y modificar en los primeros años de vida va a ser más difícil. No imposible, por suerte, pero sí más difícil modificarlo luego. En la edad escolar encontramos típicamente, hemos hecho varias encuestas, hemos hecho algunos trabajos junto con el equipo de Yanina y de Agustín, y la verdad es que en la mayoría de los trabajos o en todos los trabajos nos encontramos con la misma foto. Varían un poco los porcentajes, pero la foto termina siendo siempre lo mismo. Nuestros escolares típicamente tienen 4 importantes brechas alimentarias deficitarias: verduras, frutas, legumbres y lácteos, y 3 brechas muy excedentarias, también características y típicas. En primer lugar, alimentos feculentos, todo el mundo de lo que yo habitualmente llamo lo harinoso. En segundo lugar, carnes. Comemos demasiada cantidad de carnes rojas en particular, aún en la pobreza, Yo no mencioné, pero por ahí estaba suelto el datito en las diapositivas anteriores. El 100% de los chicos más que duplica la recomendación de consumo de proteínas en la dieta. Es un mito que nos faltan proteínas, nos sobran proteínas. Consumimos más del doble de la cantidad de carne que deberíamos consumir, fundamentalmente expensas de carne roja. Y el tercer exceso característico, obviamente, son los alimentos que los nutricionistas llamamos de consumo ocasional, que algunos llaman ultraprocesados o muy elaborados. Pero 3 excesos y 4 déficits que se repiten en todas las encuestas y que son señal de una dieta que es monótona y que está preponderantemente caracterizada o compuesta por alimentos de calidades nutricionales bajas y medias. No quiero tomar más tiempo para dejarle al resto de los colegas. El panorama obviamente implica muchos desafíos. Somos moderadamente optimistas en que si se toman las medidas inteligentes y correctas, podemos empezar a andar un camino de mejoramiento que verdaderamente lo necesitamos con mucha urgencia. Bueno, muchas gracias, Sergio. Hay el último trabajo que hicimos juntos, que reunió a muchas universidades de toda la Argentina, es el libro rojo de la cuestión alimentaria en la Argentina, que lo pueden encontrar en la editorial Biblos, y ahí hay un capítulo en el que trabajamos sobre la ingesta que tienen los niños en términos de sus características, pero además hay varios capítulos que hacen referencia a diferentes lugares de la Argentina. Bueno, vamos a mirar una fotografía respecto de qué ocurre con las políticas públicas orientadas
a la cuestión alimentaria en la Argentina y específicamente a los niños. Como nos decía al comienzo Juan, en la Argentina, por un lado, se estima que 6 de cada 10 niños son pobres, muy probablemente en este momento 7 de cada 10 chicos sean pobres en la Argentina, y alrededor de 1 de cada 10, ya más de 1 de cada 10, un 16%, muy probablemente 2 de cada 10 en este momento, viven en condiciones de indigencia, ¿no? Y entonces vimos recién algunos indicadores vinculados a la inseguridad más grave, severa, que es cuando los padres reconocen que en su casa se experimentan situaciones de hambre y son los niños los que experimentan esa situación, que es también un indicador directo, muy próximo a lo que conocemos como la indigencia. En la Argentina existen varias políticas públicas orientadas a las poblaciones que experimentan situaciones de inseguridad alimentaria, como son las transferencias de ingresos, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, pero también tenemos políticas orientadas a ayudas directas, ¿no? Como por ejemplo en el espacio escolar o como son los comedores no escolares comunitarios. Y la realidad que podemos ver en esta filmina es su evolución y su prevalencia. Podemos ver, por ejemplo, que entre el 2017 y el 2023 se fue incrementando con picos claros en el 2020 en el contexto de la pandemia y cómo se ha incrementado en los últimos años los chicos que van a comedores no escolares en la Argentina, estimando que hacia finales del 2023 teníamos 1 de cada 10 que asistía a nivel del promedio nacional a un comedor no comunitario. La línea verde nos da cuenta de la cobertura que alcanzan las asistencias alimentarias en los espacios escolares, que son muy diversas en todo el país, pero que tienen un carácter más de universal. Vemos la caída muy importante que tuvo en el contexto de la pandemia y la relevancia que tuvo la tarjeta alimentar, que es la línea más alta, azul oscura, que como ustedes saben es una transferencia de ingresos que se suma a la asignación universal por hijo y que llega hasta los chicos de 14 años, dejando a una parte de la adolescencia por fuera. También vemos que 4 de cada 10 chicos están recibiendo la asignación universal por hijo más la tarjeta alimentar hasta los 14 y que también un poco más de 4 de cada 10 está recibiendo algún tipo de alimentación en el espacio escolar. La foto del año 2023 es esta, donde vemos 42.9% de chicos que reciben algún tipo de alimentación en el espacio escolar, 37% que está recibiendo cajas o bolsones de alimentos en su casa o en la escuela, porque esta es una práctica que se implementó de manera muy extendida en el contexto de la pandemia y que hoy sigue teniendo lugar en muchos aglomerados urbanos del país, como por ejemplo en el conurbano bonaerense, donde se sigue entregando una caja de alimentos cada 15 días a los chicos que van al colegio. La tarjeta alimentar, que llega al 36.4% de los chicos, y los comedores no escolares a los que asiste 1 de cada 10 chicos, y como señala el globito, el 85% además percibe alimentación escolar y o tarjeta alimentar. Cuando ingresamos a la alimentación escolar, ustedes aquí pueden ver, cuáles son las poblaciones que están más cubiertas por este tipo de prestación. Vemos que, por un lado, los chicos de 0 a 14 son los que tienen, lógicamente, mayor oportunidad de acceder a estas ofertas. También podemos ver cómo efectivamente hay una focalización en los sectores sociales más vulnerables, pero también podemos ver que chicos no pobres, chicos con seguridad alimentaria en proporciones muy altas, 37%, 3 de cada 10, también reciben este tipo de alimentación en el espacio escolar. Cuando vemos la tarjeta alimentar, también podemos observar cómo tiene una cobertura muy importante en niños pequeños, en chicos escolarizados entre los 4 y los 14, y la focalización en este caso es, lógicamente, mucho más precisa y focalizada en los sectores sociales pobres e indigentes con situaciones de inseguridad alimentaria moderadas o severas. Pero aún así,
Cuando vemos a los chicos que tienen inseguridad severa o son indigentes, logramos ver que tienen una cobertura del 67,9%. Los números son casi calcados, lo cual nos habla de cómo son muy complementarias estas medidas, una indirecta y una directa, pero también cómo falta, ¿no?, una parte de la población a la cual no es alcanzada por estas políticas. Aquí podemos ver un gráfico muy interesante que hizo Matías Malhar, que es la evolución de la cobertura de la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo sobre la canasta básica alimentaria. Podemos ver en la línea azul el porcentaje que logra cubrir de la canasta básica alimentaria para un hogar tipo de 2 adultos y 2 niños. Vemos cómo llegamos aún con un incremento del 50% de la asignación universal y de la tarjeta alimentaria, en realidad en enero del 24, llegamos a cubrir un 41% de la canasta, cuando en enero del 23 se cubría el 48%, y en la línea roja el porcentaje que cubre la tarjeta alimentar de la canasta básica alimentaria, ¿no? Que llega aún con un incremento importante en enero del 24 al 18% de cobertura de esa canasta. Aquí podemos ver la incidencia de la pobreza y la indigencia monetarias simuladas, es decir, qué ocurriría, ¿no?, con la indigencia y con la pobreza infantil de no existir la asignación universal y la tarjeta alimentar, o de no existir la tarjeta alimentar. Y lo interesante de esta gráfica es ver esta situación, la situación de la indigencia, ¿no?, cómo efectivamente estas transferencias tienen un efecto muy importante en la situación de mayor vulnerabilidad, que es la situación de la indigencia. Aquí podemos ver lo mismo, pero lo podemos ver por grupos de edad, y entonces vemos cómo ese efecto que observábamos a nivel de los promedios se da fuertemente en los niños más pequeños, en los niños de 4 a 14, y es mucho menor en el caso de los adolescentes, que es la población que ha quedado por fuera del suplemento de la tarjeta alimentar. Lo cual, bueno, nos habla de un desafío interesante a nivel de la población adolescente. Sergio nos habló menos de la población adolescente, pero es una población que está muy invisibilizada en muchos planos de las políticas públicas y que, sin embargo, también es una segunda ventana de oportunidad en términos del desarrollo humano y social. Aquí tenemos los chicos que reciben bolsones de alimentos. Podemos ver también una fuerte focalización en los más indigentes y con necesidades alimentarias. Pero sin dudas la política o diríamos la oferta que tiene mayor penetración en los sectores sociales más necesitados, o diríamos mejor focalización, sin duda son los comedores no escolares, los comedores comunitarios, que si bien la menor proporción de chicos accede a este tipo de alimentación en los espacios comunitarios, son los que están más vulnerables en términos de situaciones de indigencia y de necesidades severas en términos de inseguridad alimentaria. Evidentemente tenemos varias políticas, porque estas no son las únicas. En realidad son apenas 3 que están especialmente orientadas a los chicos, con niveles de cobertura, como vimos, muy altos. Todo lo que es la alimentación escolar tiene una gran oportunidad en la Argentina, porque allí hay una masa importantísima de chicos que todos los días van al colegio, que sin embargo, si bien están recibiendo algún tipo de ayuda en términos de viandas, en términos de desayunos, en términos de bolsones de alimentos que se entregan en los espacios escolares, la población a la que llegamos es muy heterogénea, es muy dispersa, y esos son recursos que no solamente tendríamos que orientar bien, sino que tendríamos que mejorar muchísimo su calidad. Allí abajo colocamos varias preguntas que abren distintas líneas de investigación que son interesantes de trabajar. ¿Qué tanto necesitamos políticas más focalizadas en términos alimentarios para poder garantizar mayor calidad? ¿O podemos seguir insistiendo con políticas muy universales, pero que son realmente de muy baja calidad?
¿La Argentina en qué momento va a poder garantizar las dos cosas, ¿no? Universalidad y calidad? ¿Qué tanta la oferta que hacemos es adecuada a los requisitos nutricionales de distintos grupos de edad? Chile tiene una política segmentada en términos de grupos de edad que quizás sería necesario analizarla, ¿no? ¿Qué tanto nuestras ofertas alimentarias en los espacios escolares son aceptables culturalmente? ¿Qué tanto los diferentes grupos, porque nuestras escuelas todavía son heterogéneas en algunos lugares y además la alimentación escolar llega a todas las escuelas, también llega a escuelas que son homogéneas en términos de riqueza? ¿Cuál es la adherencia que tienen los niños a esas ofertas alimentarias y en qué medida esa no adherencia produce desperdicio alimentario? ¿Y cuáles son las sinergias que tienen los circuitos, tanto de los comedores escolares como de los comedores comunitarios, con la agricultura local, con los comercios de cercanía? Creo que en todos estos puntos tenemos mucho por saber, pero creo que tenemos mucho más por hacer, porque si vamos indagando, hay mucha investigación sobre estas temáticas que están muy desperdigadas por diferentes lugares y tenemos muchas más políticas públicas orientadas a la cuestión alimentaria que no hemos tocado y que implican también mucha superposición de políticas que finalmente no logran erradicar un problema que afecta especialmente a los niños, que no es cualquier etapa. Como Sergio decía, es una etapa en la que la vida se desarrolla y por lo tanto lo que falta deja marcas mucho más duras que las que puede dejar en otras etapas de la vida. Bueno, muchas gracias. Podemos hacer un cierre, ¿no? Ah, no. Vos, Pablo, dale. Pablo. Bueno. Vamos con la red de bancos de alimentos, que es uno de los grandes esfuerzos que se hacen en la Argentina para atacar este tema. ¿Cómo lo pasó esto? Sí, con ese solo estamos. Bueno, qué panorama. Voy a hacer un breve resumen de lo que somos como red, ¿no? La red de bancos de alimentos de Argentina está constituida por 20 bancos de alimentos, más 5 iniciativas diseminadas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Creo que una de las últimas preguntas que hacías como resumen, Yanina, universalidad o focalización, creo que la dinámica de trabajo que venimos haciendo hace 20 años nos llevó a un modelo de focalización, obviamente con foco en personas de situación de vulnerabilidad social. Los estudios que hacemos en conjunto, tanto con ustedes, son un insumo muy importante para poder calibrar la asistencia preventiva y promocional que hacemos con los grupos de interés. El foco fue mutando. Hoy el alcance que tenemos en términos de acción o dispositivo de intervención territorial, llegamos a 1.200.000 personas de carácter mensual, a través de 4.500 organizaciones de la sociedad civil, diseminadas en toda la Argentina. ¿Cómo llegamos, ¿no? Un breve proceso, pero me interesa entender a los bancos de alimentos como en dos caras, ¿no? Una cara que tenga que ver con el propósito específico, que es estar, digamos, garantizando la seguridad alimentaria dentro de un proceso autogestivo del mundo civil y privado. Todo lo que hacemos deviene del mundo civil, y en ese sentido cobra mayor relevancia, ¿no? Un poco viendo los estudios que recién mostraban, el tema de que 1 de cada 10 niños vayan a comedores no escolares, para nosotros, y que tenga una performance, digamos, mucho más directa con respecto a estas correlaciones de pobreza e inseguridad alimentaria, hace que el trabajo que estamos haciendo está bien direccionado. Y cuando digo de esa focalización es que a través de estos 20 años, en algún momento la dotación de alimentos que damos a nuestros comedores y merenderos o organizaciones de la sociedad civil fue mutando hacia un concepto de calidad, ¿no? Hoy del 1.200.000 personas que llegamos para garantizar la seguridad alimentaria, el 80% son niños y niñas, y dentro de eso tenemos un 40% de Fruber, ¿no? Nosotros llamamos
lo que sería la dotación de frutas y verduras en frescos, y realmente vamos a un concepto de calidad en términos de nutrición, de una buena nutrición de nuestro público objetivo. Es importante decir que detrás de esto hay todo un grupo de gente, colaboradores, tanto de staff rentados en cada uno de los bancos de alimentos, como así también voluntarios. Somos más de 14.000 voluntarios que generalmente todos los días hacen un gran esfuerzo. Y dentro de lo que es esta intervención agroalimentaria, recién mencionaban como varias temáticas a resolver o grandes propósitos o desafíos que tenemos. Justamente tenemos los conceptos de intervenir más fuertemente en todo el sistema agroalimentario, visto como un todo, ¿no? Desde el proceso de producción hasta los procesos justamente los procesamientos o cuestiones industrializadas, o el retail, lo que serían los supermercados. En todos esos procesos intervenimos los puntos críticos, logramos generar mejoras en esos sistemas para que realmente no haya un desperdicio o un mal consumo, un consumo irresponsable de todos los recursos. Subyacente atacamos también el concepto de acción por el cambio climático, dado que todo nuestro quehacer, mitiga el efecto de gases invernaderos, con lo cual, también nosotros estamos buscando como serie de articulaciones para poder generar conciencia y generar también bonos de carbono para poder nosotros tener una cuestión sostenible en términos de generación de recursos. Yo creo que en nuestros propósitos siempre decimos lo mismo, no queremos crecer en escala, aunque lo necesitamos. Lo que queremos es disminuir los indicadores de pobreza, generar una mayor intervención comunitaria, articulamos con gobiernos, pero sí tenemos la firme convicción de trabajar en conjunto. Hemos generado con UCA también un mapa georreferenciado de organizaciones de la sociedad civil. Se han generado en estas dos caras que les mencionaba, indicadores de producción agroalimentaria, dónde está el mapa en la Argentina de posibilidades de recupero, de rescate de los alimentos. Hablamos también de compras en términos de cercanía, hablamos de procesamiento en sala de elaboración para extender la vida útil del alimento, o sea, eficientizar los recursos. Hoy el 40% de la producción se tira, de los alimentos se tira, y hay una contracara leonina, que tenemos un hambre por encima del 50%, y esa intervención cobra mucha relevancia, no solo en la cadena de producción, como mencionaba recién, sino después un montón de interacciones que tiene la economía, la que tiene el consumo, cada uno de nosotros con respecto a qué aporta a la sociedad en su cuestión cultural, ¿no? Entonces hay muchos desafíos. Nosotros estamos redoblando la apuesta, articulando no solo con empresas que nos acompañan, con gobiernos que complementamos con políticas públicas que nos sintamos cómodos, sino también con la academia y el término de investigación, que a nosotros nos resulta un insumo más que importante para poder desarrollar el propósito que tenemos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Podemos tenemos unos minutitos, poquitos, pero los vamos a usar. No sé si hay alguna pregunta o alguno quiere hacer un cierre. ¿Querés decir algo de los adolescentes y la alimentación, Sergio? De alguna manera el panorama que mencioné en la última parte de mi turno en relación a los escolares abarca también a los adolescentes. Por lo menos los estudios que nosotros tenemos, que nosotros realizamos y conocemos, muestran que desde el punto de vista alimentario, los problemas que tiene la población adolescente son un calco de lo que tiene la población escolar y en verdad también de la población adulta. Vale decir, el año pasado publicamos un estudio a través del cual tomamos 1000 casos en diferentes ciudades urbanas de Argentina, de todos los grupos etarios, desde 1 año hasta más de 60 años. Y ahí encontramos que el único grupo etario en donde hay ligeramente un mayor cuidado alimentario que se traduce en un patrón alimentario algo mejor en términos de diversidad y en términos de calidad nutricional, es el grupo de niños y niñas hasta los 3 años de edad.
De ahí en adelante, con algunas pequeñas variaciones que tienen que ver con el consumo de lácteos, por ejemplo, va decreciendo conforme aumenta la edad de los chicos y después en los adultos, sobre todo de hombres, decrece muchísimo. El consumo de frutas también disminuye un poco en la edad escolar y adolescente con respecto a los primeros años de la escolaridad. El consumo de bebidas azucaradas aumenta en la adolescencia, pero las variaciones no son tremendamente significativas, con lo cual después de los 3 años de edad, o si se quiere, en mejor medida, a partir del ingreso a la escolaridad en adelante, son pocas las variaciones que encontramos significativas en términos de cómo comemos los argentinos. Y eso se traduce en lo que mencionaba. Tenemos un severo déficit. Para nosotros, desde hace varios años, venimos planteando que nuestro principal pecado, si se quiere, alimentario, no es tanto lo que comemos de más en muchos alimentos de consumo ocasional, en mucha comida chatarra, en muchos alimentos muy altamente elaborados, como sí lo que comemos de menos en alimentos frescos, en verduras, en legumbres. Y los excesos, como dije, ocurren fundamentalmente en dos grupos que muchas veces no son tan cuestionados por los excesos, ¿no? Las carnes y todos los alimentos feculentos. Y esto caracteriza también a la edad adolescente, en la cual también entran en juego, por supuesto, más allá de lo alimentario, un conjunto de factores condicionantes desde el punto de vista de lo sociocultural, desde el punto de vista del consumo cada vez mayor de redes sociales, que de alguna manera influyen. No es un terreno en el cual nosotros tengamos muchos datos. Estoy hablando por lo que leo y por lo que conozco, y claramente influyen, por supuesto, en moldear la imagen corporal de muchos adolescentes, en insertarse en un entorno claramente obesogénico. Estamos viviendo todos en general, y por supuesto los adolescentes, en un entorno que nos conduce a malas elecciones desde el punto de vista alimentario, a consumos excesivos de alimentos poco convenientes. Iba a agregar que a través de toda la red, el ecosistema de organizaciones civiles, se está haciendo un trabajo más ampliado con respecto a la buena nutrición. Tenemos programas específicamente en curso que vamos replicando a través de bancos, haciendo prototipos que lo vamos extendiendo a toda la Argentina, que tienen que ver con calidad nutricional. Tenemos una segmentación de edades, y hay un fortalecimiento detrás, digamos, hay un complejo más formativo de las organizaciones civiles que fortalecemos como lugares de caja de resonancia, como enclaves que nos llevan a otro tipo, ¿no? Inclusive más allá de lo nutricional. Estamos hablando de problemáticas ampliadas cuando hablamos de pobreza, entonces es una mirada multidimensional. Nos tuvimos que convertir de receptores de alimentos y dadores de alimentos en un complejo para garantizar los derechos y el pleno ejercicio de la ciudadanía, ¿no? De los que concurren a nuestros centros. Entonces cobra mayor relevancia toda una práctica conjunta de generar de replicar buenas experiencias. Para eso nosotros, formando parte de la red global de bancos de alimentos, promovemos también estas buenas prácticas que se van haciendo en otras regiones, otras latitudes, y hay un foco muy especializado en ese sentido, que bueno, nada, lo vamos como de a poco como incorporando como parte de la razón de ser. Juan, ¿querés contar qué es Poblaciones y nos vamos antes que nos echen? Sí, sí, no quise introducirlo en la exposición para no excederme en el tiempo, pero bueno, los gráficos que nosotros vimos de los mapas, concretamente, forman parte de la plataforma Poblaciones. La plataforma Poblaciones es una iniciativa del Observatorio de Deuda Social Argentina junto a investigadores de CONICET, que consistió en la creación de una plataforma que es abierta y colaborativa, que permite visualizar información social georreferenciada. El carácter abierto y colaborativo lo que genera es que pueda ser dinámica y que haya a disposición una gran cantidad de información, digamos, es un gran repositorio de información
Claro, que involucra cuestiones que tienen que ver con datos sociodemográficos, socioeconómicos, de infraestructura, y entre otros, ¿no? Digamos, y bueno, y el acceso a la plataforma es libre, así que quien quiera puede entrar a poblaciones.org y explorar un poquito, bueno, cuáles son los indicadores que se pueden consultar, analizar, y también en el caso de que a alguien le interese subir información, también puede hacerlo y compartirlo con la comunidad. No, simplemente quiero compartir, hace un par de días atrás estábamos en una reunión de equipo y comentaba que tenía esta charla acá y decía, quiero por lo menos transmitir un mensaje medianamente optimista y no ser siempre desalentador con los números, con los panoramas y compañía. Hemos hablado poco, el tiempo es tirano, hemos hablado poco de lo por hacer, ¿no? Pero creo que claramente yo quise poner el acento en la importancia de mejorar lo que estamos haciendo en materia de cuidados nutricionales en la primera infancia. Eso es clave. Hay que fortalecer un poco más la ley de los 1000 días, que es una ley reciente en Argentina, que tiene algunos aspectos que son mejorables, y creo que mejorando eso podríamos verdaderamente poner un punto de contribución en la salud nutricional infantil, y creo que hay que producir un cambio importante, empezando quizá por lo urgente, pero importante en el sistema de comedores escolares. Creo que son dos políticas, los primeros años de vida y la alimentación escolar, que hacen, seguramente, si se toman decisiones inteligentes, hacen diferencia en la política nutricional. Y alguna vez en la historia deberíamos empezar a pensar en incorporar criterios nutricionales y criterios de calidad a nuestra política alimentaria. Yo generalmente digo que nuestra política alimentaria en los últimos 40 años es una política alimentaria pobrista, es muy pobre en sus contenidos técnico-nutricionales, y en algún momento tenemos que ponerle un poco de criterio nutricional a nuestras políticas. Y lo último, la verdad es que es un gusto siempre compartir paneles con gente de la red de bancos de alimentos, porque verdaderamente creo que es una de las pocas organizaciones sociales que ha logrado escala y calidad en lo que hacen. Yo creo que si en el Estado hiciéramos la mitad de las cosas que hacen los bancos de alimentos en Argentina, mejoraríamos significativamente una parte de la política alimentaria.